Entonces la ley de Gauss era una integral, ¿no es cierto? Era el flujo del campo eléctrico a través de una superficie cerrada. Mostramos en la clase anterior que esto era la carga neta partido por epsilon 0. Entonces, esta carga que está aquí depende de la superficie esa. Le voy a poner aquí entre paréntesis QdS. Entonces, yo tengo alguna distribución de carga en el espacio. Digamos, pensemos que son positivas para fijar ideas. Esto genera un campo eléctrico, ¿no es cierto?, en el espacio, lo llena completamente de vectores. Y ahora uno puede tomar alguna superficie S, la que quiera, digamos, esa que está ahí, alrededor de esta distribución de carga, por ejemplo. Una superficie cerrada, ahí. Si es cerrada, entonces tiene una normal exterior y una normal interior. La que me interesa es la normal en ese punto, por ejemplo, la normal exterior, el elemento de área ahí, que mide localmente el área del pedacito diferencial en cada punto. Y lo que hace esta integral es que calcula el flujo del campo eléctrico a través de esa superficie. El elemento área en general no tiene por qué tener la misma dirección del campo eléctrico, pueden tener un ángulo aquí los dos. Y cuando sume los productos puntos, es decir, las componentes de paralela al área en cada uno de los puntos de la superficie diferencial, ¿no es cierto?, de esta superficie, cuando sume todos los elementos, esa integral resulta ser igual a la carga neta que está en el interior de esta superficie, siempre. Esto es la carga neta en el interior de S. S, de nuevo aquí, es una superficie cerrada. Entonces, lo que tienen que recordar siempre es que estos tipos que están aquí, esto depende de esto. Si yo cambio ahora la superficie, entonces obviamente puede que cambie la carga neta, porque podría haber carga aquí afuera, por ejemplo. Podría tener carga acá. Y si yo agrando la superficie S, entonces en el interior de ella queda más carga, por lo tanto esto cambia. Por lo tanto, esto depende de la superficie S. Esa superficie S se llama superficie gaussiana. Esto es una superficie, esto es un nombre, superficie gaussiana. Y es arbitraria. Uno elige cuál superficie gaussiana tomar. Es a gusto del consumidor. Y una vez que la elijo, entonces la carga neta que está en el interior va a depender obviamente de esa superficie y obviamente de la distribución de carga que está contenida en el interior de ese. Ahora, esto que está aquí es un producto punto. Si esto es un producto punto, entonces esto es un número. Y esto es un número también. De manera que esto que está aquí es una ecuación escalar. La ley de Gauss es una sola ecuación. No es una ecuación vectorial. Es una sola. Entonces, y esto es una ley fundamental de la teoría electromagnética. De hecho, esta forma que está aquí, esta ecuación que está aquí, es la representación integral. La puedo llamar así, representación integral, porque esto que está aquí es la integral del campo eléctrico. ¿Se dan cuenta? Y es una de las ecuaciones de Maxwell. De hecho,
yo podría reescribir esta ecuación utilizando unos teoremas del cálculo multivariable. Aquí, cálculo multivariable. Cuando ustedes tienen funciones que dependen de más de una coordenada, pueden tener funciones escalares, por ejemplo, phi igual a phi de x, de y, de z. Y en principio, de hecho, del tiempo, pero por ahora vamos a suponer que no dependen del tiempo, que solamente dependen del espacio. Esto es lo que uno llama un campo escalar en física. Es decir, un campo escalar es una función que solamente depende de la posición. Ahí. Y es una sola función. Tengo una sola. Por ejemplo, la temperatura, si uno está en la sala de clase y tomara un termómetro y mirara, por ejemplo, la temperatura en cada uno de los puntos del espacio, entonces esta cosa es un campo escalar. El resultado son los grados Celsius, ¿no es cierto?, en cada punto del espacio. Obviamente, donde hay una concentración mayor de alumnos, la temperatura debería ser mayor. La presión también. Si yo estoy parado aquí, este es el suelo, ¿no es cierto?, y mido la presión a una altura h, y la presión cambia con la altura. La presión, ¿no es cierto?, es una función de la altura. De hecho, en general, si considero que la Tierra es una cosa esférica, la presión entonces depende de las tres coordenadas. Así que la presión, esto es, también depende en principio de la posición. Estos son ejemplos de campo escalar. Cuando un físico habla de un campo escalar, se refiere a una sola función que depende de las coordenadas espaciales. Y cuando veamos que las cosas dependen del tiempo, uno también podría tener aquí una componente, una coma, y aquí un t. Es decir, esta cosa podría ser tiempo dependiente también. Y uno también tiene, aparte de estos campos escalares, ¿no es cierto?, tiene algo que se llama campos vectoriales. Y desde el punto de vista de las matemáticas, estos campos escalares son funciones que van de R3, por ejemplo. Son funciones que van de R3 en R. Toman tres números reales, un trío, y le asignan el valor de la temperatura o la presión, que es un puro número. Por lo tanto, este numerito que está aquí vive los reales. Los campos vectoriales, en cambio, son las fuerzas esencialmente, y son funciones que van de R3 en R3, por ejemplo. Un campo de velocidades, por ejemplo, tengo un río aquí, y en cada punto del espacio yo le puedo asignar, ¿no es cierto?, o existe una velocidad. Cada punto del espacio tiene la velocidad. La velocidad aquí va a depender de dónde estoy parado. En este caso, este es un campo de velocidades. ¿Cierto? Y le pongamos aquí de un río. Vamos a suponer que el ancho es 0, por lo tanto esto es un campo de 2 dimensiones. Así que esto toma, este campo de velocidades, toma valores en los vectores de R2, en el plano R2, y le asigna valores a R2. Es decir, la función B es una función B que depende de X, y en este caso Z, todo esto está en Z igual 0. Y esto es un vector, por lo tanto tiene una componente X que depende de las coordenadas, y esto está en X tongo, más una componente Y que también depende de las coordenadas,
y que está en Itongo, que es el vector que está parado aquí, que es ese que está ahí. Está vivido en el plano z igual 0. O si quieren, esto es un par de funciones de R, si lo miran así. Ahí tienen un campo que va de R2 en R2, por ejemplo. Pero el campo eléctrico también es ejemplo de esto. El campo eléctrico es un campo que va de R3 en general en R3. El campo eléctrico es una función vectorial de los puntos del espacio. Es decir, esta cosa tiene una componente X que depende de las 3 coordenadas, tiene una componente Y que depende de las 3 coordenadas y una componente Z. Es decir, este es un trío de funciones. Esta es la primera componente que depende de X y Z, la segunda componente que depende de X y Z, y la tercera componente que depende de X y Z. Es decir, el campo eléctrico son en realidad 3 funciones por separado que dependen de la posición. Es decir, son como 3 campos escalares por separado. Eso es lo que es el campo eléctrico. Es un ejemplo de un campo vectorial que va de R3 en R3. Ahora, ¿está claro esto, no? Entonces, ahora, si yo tengo un campo escalar, como esta función phi, como vamos a ver más adelante, que es todo el potencial eléctrico, por ejemplo, también, la presión, la temperatura, el potencial eléctrico, yo puedo construir a partir de este campo escalar un campo vectorial que se llama el gradiente. El gradiente toma una función R y la lleva a una función escalar y la lleva a un vector, es decir, toma un número real esencialmente y lo lleva a R3. ¿Y cómo lo hace? El gradiente de una función escalar en el punto R, esta cosa se define como un vector cuyas componentes son las derivadas parciales del campo escalar. Es decir, esta cosa es la primera componente de la derivada de X en X tongo, más la segunda es la derivada de Y en Y tongo, más de phi de Z en Z tongo. Es decir, esto que está aquí es un vector cuyas componentes son las derivadas parciales. Y ese vector se llama el gradiente de la función escalar que uno está considerando. Ahora, ¿dónde sale el gradiente? ¿De dónde aparece el gradiente? Por ejemplo, cuando uno tiene una función de 3 variables, un campo escalar, por ejemplo, este mismo phi, yo ahora lo evalúo, por ejemplo, en un punto x0 más delta x y 0 más delta y z0 más delta z, por ejemplo. Y ahora hago una expansión de esto en serie de Taylor alrededor del punto inicial. Es decir, esto que está aquí es la función en el punto inicial. Y por el teorema de Taylor, esta cosa que está aquí es la derivada de phi de x por delta x, más de phi de y por delta y, más de phi de z por delta z, más obviamente términos de segundo orden. Términos de orden superior. Es una serie infinita. Pero el que me interesa es el término lineal en las variaciones. Y este término que está aquí, esto uno lo puede identificar como el producto punto del gradiente con
el vector delta R. Si defino un vector delta R, cuyas componentes son delta X, delta Y y delta Z, esto que está aquí, esa expresión que está ahí, es justo el producto punto del gradiente con el vector delta R. Esto es idéntico a el gradiente de phi, producto punto con delta R. Entonces el gradiente aparece naturalmente cuando uno expande una función alrededor de un punto y se queda con el término que uno debería llamar el término lineal. El término lineal en una expansión de una función de hecho de Rn, no necesariamente de R3, de Rn, es siempre el gradiente de la función multiplicada punto por el cambio que estoy mirando. Así que naturalmente el gradiente aparece en una diferencial, si ustedes quieren pensar que esto es de hecho, esto uno debería llamarle a los matemáticos, esto es el de phi, la diferencial. Esto es el de phi, la diferencial de la función. En ese sentido. O delta phi, como quieran. Delta phi, el cambio de la función, la diferencial. ¿Estamos de acuerdo? Así que el gradiente aparece naturalmente cuando uno expande una función escalar alrededor de un punto dado. Me voy a cambiar de pizarra. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Así que yo le puedo sacar el gradiente entonces a una función escalar. Y construyo entonces un campo vectorial a partir de esa función tomando las derivadas parciales. Pero también hay otros operadores. Por ejemplo, ahora yo puedo tomar un campo vectorial cualquiera. Por ejemplo, un campo de fuerza. Y esto lo voy a escribir así. Esto va a ser f de r, fi de r, fz de r. Un campo de fuerzas, por ejemplo. Pueden pensar que tienen la Tierra aquí y la fuerza de gravedad a algún punto dado, ¿no es cierto?, apunta hacia el centro de la Tierra, suponiendo que la Tierra es una esfera perfecta. Y ese campo de fuerza depende de la posición de donde estoy parado y cambia su orientación dependiendo del punto que esté. Así que esto puede ser perfectamente este campo de fuerza, el campo gravitacional alrededor de la Tierra. Y yo ahora, dado este campo vectorial, puedo construir otro campo vectorial que es el rotor de F. Y se define como el producto cruz, el rotor de F se define como el producto cruz del gradiente con la fuerza. Y cuando uno calcula un producto cruz, entonces tiene que poner aquí el I, el J o el K, ¿cierto? El I tongo es lo mismo que, pues notación aquí, el I tongo es lo mismo que el X tongo, el J tongo es lo mismo que I tongo y el K tongo es lo mismo que el vector unitario en la dirección Z. Son los vectores unitarios a lo largo de cada una de los ejes coordenados. Y el gradiente es un vector de 3 componentes, que son las derivadas, el vector derivado, ¿cierto? De A de X, de A de Y, de A de Z. Y el F lo pongo aquí abajo ordenadito, tiene una componente X, tiene una componente Y y tiene una componente Z. Y me calculo por la regla del determinante, uno se calcula el determinante por la primera fila, ¿no es cierto? Y los signos aquí son más, menos, más. Entonces, este que está aquí, el rotor de F, entonces,
o grad cruz f es lo mismo que lo siguiente. Calculo por la primera fila y borro la primera columna y me calculo el determinante. Es decir, este por este, que es la derivada de fz respecto a y, menos este por este, que es la derivada de fi respecto a z. Entonces, la primera componente de este vector es más este por este menos este por este. Entonces esta cosa es dfz a di menos dfi a dz. Esta es la primera componente, la de x. Más la segunda componente, voy a correr aquí. La segunda componente tiene un menos, esto lo leo así, más, menos, más. Tiene un menos, así que voy a poner un menos aquí. Y ahora borro esta fila y esta columna, la que tiene el menos ahora. Y me quedo con esta por esta, menos esta por esta. Entonces esto es dfz a dx menos dfx a dz. Y esto está en la componente y. Después viene un más, paréntesis, borro esta fila y esta columna, estoy parado en la última columna aquí, y es esta por esta menos esta por esta. Entonces esto queda de fi a dx, de fi a dx menos de fx a dy. Y esto está en la componente z. Si ustedes quieren, toda esta cosa la pueden juntar en el puro vector, cuyas componentes entonces son estas que están aquí, menos todo esto que está acá. Y esto es un nuevo campo vectorial que se construye a partir del primero, que era el campo de fuerza, pero se construye ahora con las derivadas de las componentes del campo de fuerza. Fíjense que aquí hay puras derivadas. Y ese vector que está aquí, entonces lo que uno le llama el rotor de F. Entonces a mí me dieron un campo vectorial inicial. Este campo vectorial inicial era un campo de fuerza, y este campo es un campo que va de R3 en R3. Este que está aquí. A cada punto del espacio, en 3 dimensiones, le asigna un vector que es la fuerza en ese punto. Y el vector tiene 3 componentes, así que la respuesta también vive en R3. Con estas 3 componentes del vector fuerza, si ustedes quieren, ustedes construyen un nuevo campo vectorial. Y este campo vectorial también va de R3 en R3. Puesto que toma cada uno de estos términos que está aquí, depende de la posición, depende de donde estoy parado. Y a cada punto ahora le asigna este vector especial cuyas componentes son estas derivadas cruzadas en cada una de las componentes X y Z. Y este vectorcito entonces es lo que uno llama el rotor. Obviamente yo no me voy a aprender de memoria estos términos que están aquí porque a los 5 minutos se me va a olvidar. Pero lo que no se me va a olvidar es la notación esta que está aquí. Grad cruz F. Gradiente, el gradiente, recuerden que este es un vector cuyas componentes, como operador diferencial, es un vector cuyas componentes son las derivadas parciales. Y se opera sobre lo que está a la derecha. Las derivadas, ¿no es cierto?, operan sobre las funciones que están a la derecha. Este es un operador vectorial, ahora tiene 3 componentes. Entonces, este opera sobre el campo de fuerza y lo hace tomando el producto cruz. Y el producto cruz, A cruz B, es siempre esta regla que está aquí, que es el determinante de este el vector A, que es el primero, y después pongo el vector B, que es el segundo. Y con eso construyo un nuevo campo vectorial. Así que puedo tener campos escalares y construir campos vectoriales. Puedo tener campos vectoriales y construir nuevos campos vectoriales a partir de tomar el rotor. Y también puedo hacer la cosa al revés, es decir, pásenme este mismo campo vectorial de fuerza, F, y ahora
Este es un campo que va de R3 en R3. Y ahora voy a construir un campo escalar a partir del campo vectorial. Y eso se llama la divergencia de F. Y se define como el producto punto del gradiente con F. Entonces, esta cosa, el gradiente es un vector. Y le voy a tomar producto punto con el vector fuerza, con el campo. Y el producto punto es este por este, más este por este, más este por este, donde cuando digo este por este, significa que este operador diferencial que está aquí, que es la derivada, actúa sobre lo que está a la derecha. Entonces, este por este significa que es dfx a dx, más este por este significa que dfi a di, más dfz a dz. Y la divergencia, entonces, del campo vectorial, esto que está aquí es un número, esto no es un vector. Esto es una suma de las derivadas parciales diagonales de alguna manera. Y este es un campo escalar. Esto es un campo escalar. Esto es una función que va de esencialmente R3, puesto que esto toma valores en R. Esto se evalúa en cada punto. Y la respuesta de eso es un número, que es la suma de las derivadas parciales diagonales, entre comillas. Y la respuesta es un número. Por lo tanto, este es un campo escalar. Así que tengo todas las posibilidades. Puedo tomar campos escalares y construir campos vectoriales tomando gradientes. Puedo tener un campo vectorial y construir un nuevo campo vectorial tomando el rotor. Y puedo tener un campo vectorial y construir un campo escalar tomando la divergencia. Son los operadores básicos que aparecen en el cálculo multivariable. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿para qué sirven estas cosas? Bueno, esto tiene que ver con la idea de holografía. ¿Sabes lo que es un holograma, no? ¿Han visto un holograma alguna vez? Es proyectar como imágenes en otra dimensión, como imágenes que eran planas en lugares 3D, una cosa así. Sí. A veces las tarjetas de crédito, por ejemplo, tienen un holograma que es una foto. Esto vive en el plano R2. Pero cuando uno lo observa, ¿no es cierto? Aquí pone el ojo, o pone el ojo acá, o pone el ojo acá, de distintos ángulos, el objeto se mueve. Y lo que uno ve es una representación tridimensional del objeto, a pesar de que esta cuestión vive en el plano R2. Está contenida toda la información ahí en el plano. Más que nada tengo entendido que es como una imagen tridimensional, que se puede ver de manera 2D. Eso es al menos lo que entiendo como holograma yo. Sí, pero la gracia es que no es realmente un objeto que vive en dos dimensiones. El holograma vive en el plano. Y cuando tú lo miras y te mueves alrededor de él, ¿no es cierto? Lo que ves el objeto en tres dimensiones. Habían unos libros de cuentos cuando yo era niño que eran unas imágenes así también que se mueven, que tratan de imitar, pero el holograma en realidad es algo mucho mejor que eso. De verdad es una imagen en tres dimensiones que está puesta ahí en R2. Entonces, la idea es que la información de 3 grados de libertad está puesta en una superficie que tiene 1 grado de libertad menos. Esa es la idea. Y yo no sé si saben, por ejemplo, en la actualidad, que hay teorías de gravitación, por ejemplo, esto tiene que ver con la teoría de cuerdas y el principio holográfico y un montón de cosas de física teórica de última generación, que es que
en gravitación, cuando ustedes consideran un sistema gravitacional, ¿cierto? Y se van al borde de estas masas que están aquí, doblan el espacio, doblan la geometría espacio-temporal, sé yo, y es como un black hole. Un black hole sería una cosa de este estilo, ¿no? Dobla la, como hago el mono, una cosa así. ¿Listo? Si tengo el Sol, por ejemplo, el Sol está aquí, el Sol curva el espacio-tiempo. La geometría, es decir, la noción que uno tiene del espacio, esta noción de donde uno pone cosas, ahí, pone objetos, pone partículas, lo que sea, esa geometría que existe no es una geometría que está estática, sino que la geometría del espacio responde o se dobla dependiendo de la masa que está ahí. Los griegos pensaban que todas las cosas eran planos, la geometría, ¿no es cierto?, de Euclides, la geometría del plano, la geometría cartesiana, la geometría completamente plana, que todo un plano que va de más infinito a menos infinito, hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda. Es un plano completo, infinito. Y esa geometría estaba ahí y poco a poco uno generaliza esto a 3 dimensiones y mira el mundo de los cubos. ¿Cómo se llaman estos juegos que mi hija juega en esta cuestión, que son puros cubitos? No me acuerdo el nombre. Unos mundos cúbicos que vienen ahí. ¿El Minecraft? Minecraft. ¿Eh? El Minecraft es esencialmente una geometría plana, pero en 3 dimensiones. Son puros cubos. Construyen todo a partir de cubos. Pero es plano. Pero en realidad el espacio-tiempo en el cual ustedes viven, eso que está delante de sus narices, es una geometría que no es de este tipo. Es una geometría que está curvada, que se dobla y además elástica. El espacio-tiempo elástico, se curva, se dobla, como un guante, esto que cuando uno va a la cocina y lo estira, exactamente eso. ¿Y cuánto se estira? Depende de la masa que está ahí. Entre mayor sea la masa, mayor es la profundidad, si ustedes quieren, de esta superficie que está aquí. Si este es el Sol, la Tierra lo que hace es se mueve aquí en esta geometría. Si yo pongo una bolita aquí, ¿han ido al MIM alguna vez? Tiene una mesa grandota así que tiene esta forma y uno tiene una bolita aquí y la bolita entonces se mueve aquí y no sigue una recta. Yo le doy una velocidad inicial para allá y esta bolita no sigue derecho, sino que se curva aquí debido a la presencia de esta superficie. Y el movimiento de esta bolita, que es la Tierra, esencialmente, describe esta curva que se llama una geodésica. Geodésica. ¿Y qué es? Las geodésicas son las líneas de menor longitud en la geometría. Esta línea que está aquí. Son las líneas de menor longitud que pueden estar en esa geometría. Entonces lo que hace la Tierra cuando se mueve en torno al Sol es describir o moverse a lo largo de una geodésica. Desde ese punto de vista, no existe la fuerza gravitacional, sino que lo que existe es la curvatura del espacio-tiempo alrededor del Sol. Y lo que hace la Tierra es que se mueve en la trayectoria más corta posible que hay ahí, que una geodésica. Para Newton existe la fuerza gravitacional. Para Einstein, las fuerzas gravitacionales no existen, son simplemente curvatura del espacio-tiempo. Y lo que uno se hace es que se mueve en la trayectoria más corta. En el caso de un plano, por ejemplo, si lo pongo aquí para ilustrarlo encima de la mesa, pongo una mesa aquí. Una mesa y yo tomo una bolita aquí y le doy una velocidad inicial, esta bolita sigue derecho, ¿no? Si este plano fuera infinito,
esta bolita sigue aquí, suponiendo que no hay roce, y esa es la ley de la inercia. No hay fuerza. La geodésica en este plano son rectas, pero cuando los objetos o la geometría es curva, las geodésicas no son rectas, se doblan y generan estas órbitas cerradas, que es lo que está escribiendo en este minuto la Tierra alrededor del Sol. Y cuando la masa esta que está aquí es suficientemente grande, entonces esta cosa se empieza a aumentar, este cono hacia abajo esencialmente empieza a crecer, y llega un minuto que, pasado cierto límite, este cono se rompe definitivamente, y cuando se rompe lo que forma aquí es un black hole o un hoyo negro. Y se produce una singularidad, es decir, se rompe el espacio-tiempo. Dice un hoyo aquí a la geometría. Entonces, esta idea del espacio-tiempo, cuando uno se va al borde aquí y se va muy lejos del horizonte o de la presencia de la masa, y hace una teoría de campo en el borde de esto, las teorías físicas de la última generación dicen que eso, ahí en el borde, hay una teoría cuántica de 2 dimensiones. Teoría cuántica de 2 dimensiones. Y toda la información está puesta ahí en esa teoría de 2 dimensiones. Y toda la información relevante respecto al mundo de 3 dimensiones está codificada en esta teoría de 2 dimensiones, que es el principio de Maldacena o la hipótesis de Maldacena, físico argentino brillante que se dio cuenta de esta cuestión. Entonces, en ese sentido, las teorías físicas actuales son holográficas porque a partir de informaciones que viven en un mundo de 2 dimensiones, son capaces de escribir lo que pasa en 3 dimensiones, o en dimensiones mayores de alguna manera. Principio holográfico, y tiene que ver con esto. Se llama holográfico precisamente eso, porque un holograma contiene información en 2 planos, en 2 dimensiones, de un objeto que se construye y que uno lo ve como en 3 dimensiones. Los mismos grados de libertad del objeto en 3D están puestos en 2D. Si ustedes quieren, todo esto que ustedes observan, el mundo de 3 dimensiones y todo esto que se construye, es una mentira nomás. En realidad somos seres, somos hormigas y vivimos en un plano, en 2 dimensiones. Esto es cultura general, para que tengan una idea que existen estas cosas y son teorías actuales de la física, principio holográfico. Y esto tiene que ver con estos operadores también, divergencia, rotor y gradiente. Y tienen que ver porque hay unos teoremas integrales que son los siguientes, que se llama el teorema de la divergencia. Y que dice lo siguiente: la integral de volumen de la divergencia de un campo vectorial integrado sobre el volumen es lo mismo que la integral de superficie de f punto de A. Teorema de la divergencia. Y otro teorema, un teorema de Stokes, que dice que la integral de superficie del rotor, voy a poner aquí el rotor de un campo vectorial, punto de A, es lo mismo que la integral de línea a lo largo de una curva C de f punto de L. Entonces, lo que está aquí es una integral de volumen. Aquí tengo un volumen, tengo el interior, los puntos que están adentro, ¿no es cierto? Y tengo que integrar la divergencia del campo vectorial en el volumen, toda la región interior. Pero esa integral de la divergencia, la integral de volumen, resulta que tiene el mismo valor
que yo integre sobre la superficie S el campo vectorial. Es decir, la información de lo que pasaba en el interior, en el volumen de 3 dimensiones, es la misma información que está sobre la superficie. Y no hay pérdida de información. Entonces, en ese sentido, es todo holográfico, porque la integral que estaba en el interior del volumen adentro, resulta que está completamente codificada el valor de esa integral sobre la superficie S. Es exactamente la misma información. Ahora, acá adentro está el volumen B, y ese es el borde del volumen. Una superficie es el borde del volumen. El borde. Y se denota con la letra, típicamente uno escribe, esto es el borde de B. Acá lo que tengo es una integral de superficie. Tengo una superficie cerrada, por ejemplo, pongamos, fijar ideas, que tengo un bolo de cocina. Por ejemplo, tengo un bolo de cocina así. Y esta es la superficie, S. Aquí está la superficie. Un bolo, está destapado. Y ese bolo, esa superficie que está aquí, termina en esta curva que está acá. El borde de la superficie ahí se acaba. Esa es la curva que está aquí. Eso lo voy a llamar C. El borde, C, es el borde de la superficie. Entonces, esta integral que estaba aquí se hace sobre la superficie de 2 dimensiones completas y resulta que la información de esta integral en esta superficie de 2 dimensiones es igual a la integral de f a lo largo de una línea de una dimensión, que es una curva. Esto es una curva, tiene un objeto de una dimensión. Esto es una superficie, esto es un objeto de 2 dimensiones. De nuevo, un teorema holográfico en ese sentido, porque lo que pasaba en 2 dimensiones resulta que está codificado en una integral en una pura dimensión. Así que estos teoremas que están aquí, que son el teorema de la divergencia y el teorema de Stokes, son teoremas holográficos en el mismo sentido de lo que le estaba hablando aquí, en la noción de holograma. Porque información que vive en un mundo superior o de dimensiones superiores está completamente codificado en un mundo de una dimensión menos. Esto era un volumen y está codificado en una superficie. El volumen tiene 3 grados de libertad, la superficie tiene 2. Acá la integral era sobre una superficie, es decir, un objeto de 2 grados de libertad, y la misma integral está codificada entonces en un puro objeto de una dimensión, que es esta curva que está acá. Una curva tiene un puro parámetro para escribirla, tiene un puro grado de libertad. Y lo interesante es que en estos teoremas aparecen estos operadores, aparece la divergencia, aparece el rotor. Y son los teoremas fundamentales del cálculo multivariable. De hecho, hay una generalización de esto para espacios de n dimensiones. Los teoremas de la divergencia y el teorema de Stokes funcionan en un mundo de 3 dimensiones. Pero los matemáticos generalizaron estas mismas identidades a espacios de orden superior, n, el que quieran. Y ese cálculo que está asociado aquí se llama cálculo de variedades, o manifolds. Es toda una teoría matemática súper muy bonita, que me permite hacer este tipo de cosas, pero en espacios de dimensión superior. Así que esto parte de la cultura matemática. Yo no sé si esto lo vieron ustedes en métodos matemáticos, esto debería ser parte de la última materia del curso. Estos teoremas de la divergencia, que los voy a ocupar de hecho ahora para el caso del campo eléctrico. ¿Alguna pregunta, duda o comentario hasta acá? ¿Mm? ¿Están ahí o no? No estoy hablando solo. Sí, estaba
¿Me escucharon, profe? Sí, profe. Estamos aquí, profe, pero al parecer no tenemos dudas. Ya. Entonces lo que voy a hacer es tomar todo esto y aplicarlo a mi campo eléctrico. Nosotros estamos estudiando el campo eléctrico, ¿no? De una distribución de carga. Entonces voy a aplicar este teorema aquí para tratar de reescribir la ley de Gauss. Entonces la ley de Gauss la voy a escribir de nuevo aquí. Es la integral de superficie. Eso es la carga neta, que obviamente depende, que está en el interior de esta superficie, partido por epsilon 0. Ahora, si yo tengo en el espacio una distribución continua de carga, aquí hay carga que está distribuida por unidad de volumen, por ejemplo, esto tiene una densidad de carga, ¿no? Un ρ que puede depender de la posición, de hecho esto es un campo escalar, ¿o no? La densidad de carga, los coulomb, estos son los coulomb partido por metro al cubo, la densidad de carga, ¿no es cierto? Y es una función de R en general, el sistema no tiene por qué ser homogéneo. Y si yo conozco la densidad, ¿cómo calculo la carga? Si pongo un sistema aquí de coordenadas y miro aquí un cubito localmente, un cubo de volumen delta V, y ese cubito tiene al mismo tiempo una masa delta M, y está puesta ahí en el punto R. Entonces uno diría, mire, diría, la densidad en el punto R debería ser la masa que hay ahí, el delta M, partido por delta V, por el volumen del elemento que está ahí. Ahora, en realidad es una densidad promedio, ¿no es cierto? Es una densidad promedio. Yo debería tomar ahora el límite de estas cosas cuando delta V tiende a 0 para ver la densidad en un punto. Es como la velocidad instantánea, la velocidad en un tiempo. Esto es el límite cuando delta V tiende a 0 de delta M partido por delta V. Es decir, la densidad en realidad en el punto R es la derivada de la masa respecto al volumen en el punto que estoy considerando. Y por lo tanto la masa, o el dm, es ρ por dv. Y si quiero calcular la masa, entonces integro esto. El m es la integral de la densidad de carga en el volumen completo donde hay carga. Integro sobre todo el volumen aquí. Esto tiene un volumen B completo y lo integro. La masa es la densidad de carga, es la integral de la densidad de carga en el volumen. Si estoy pensando en densidad de... Estaba pensando en densidad de masa, ¿no? Pongamos aquí de masa. Ahora, si es densidad de carga, bueno, en vez de ser, ¿cómo se llama? Esto debería ser kilogramos. Estaba pensando en kilogramos aquí. Esto en vez de ser masa por unidad de volumen, esto es carga por unidad de volumen. Entonces es exactamente lo mismo, pero en vez de M, esto es Q. Voy a cambiar de pizarra aquí. Voy a grabar primero. Si tengo densidad de carga ahora, si ρ igual a ρ de R es la densidad de carga, entonces el ρ tiene que ser el límite cuando delta Q, o delta Q grande, le voy a llamar para que me quede con la misma notación de la Gauss, delta Q a delta V, cuando delta V tiende a 0. Es decir, ρ es de Q a de V, y por lo tanto la carga neta es la integral de la densidad en el volumen. ¿Sí? Cuando el cuerpo es homogéneo y la densidad es constante,
Entonces esto es una constante, no depende de las coordenadas espacio temporales o no depende del espacio, y la puedo sacar fuera de la integral, y entonces, ¿cierto? Sistema homogéneo, rho de R es ρ0 y es constante, y solamente en ese caso esta cosa es como una constante, sale fuera de la integral, y me queda ρ0 por la integral del volumen, que es el volumen completo. Y solamente en ese caso la carga es el producto de la densidad por volumen, pero para un sistema homogéneo no. Si es no homogéneo, esto no es cierto. Tengo que integrar. Entonces la carga es la integral de la densidad en el volumen. Así que la ley de Gauss que está aquí, que dice que la integral de superficie del campo eléctrico, ¿no es cierto? La integral de superficie del campo eléctrico tiene que ser la carga partido por epsilon 0, pero la carga la voy a escribir en términos de la densidad. Voy a escribir la ley de Gauss y voy a reemplazar. Esto es la carga neta o la carga total partido por epsilon 0. Entonces escribo esto así. Esto es la integral de E punto de A. Donde A, elementaria en vez de DS, vamos a entrar así. Y esto que está aquí, entonces, es 1 partido por epsilon 0 por la integral de volumen de la densidad. Integrado en el volumen. Y ahora, al lado derecho tengo una integral de volumen, al lado izquierdo tengo una integral de superficie. Entonces lo que voy a hacer es aprovecharme de este teorema de Gauss, ¿no es cierto?, para reescribir la integral de superficie. Voy a irme a la pizarra anterior y ¿dónde está el teorema integral aquí? Este que está acá. El teorema de Stokes es una integral de superficie y lo transforma en una integral de línea. El teorema de la divergencia toma una integral de volumen y lo transforma en una integral de superficie. Lo que yo tengo aquí en la ley de Gauss es una integral de superficie de un campo. Es la integral de superficie de un campo. Así que si lo miro aquí, si identifico este F como el campo eléctrico, entonces este término que está aquí es exactamente ese término que está ahí, si F es igual a E. Entonces voy a escribir aquí el teorema de la divergencia, integral de la divergencia de un campo eléctrico, de un campo cualquiera en realidad, en el volumen, es lo mismo que la integral del campo sobre la superficie. Teorema de la divergencia. Entonces miro este y miro ese. Ah, pero si en este gallo en vez de F pongo E, entonces debería ser la divergencia del campo eléctrico. Entonces lo copio, control copy, control V, y ahora esto que está aquí es lo mismo que una integral de volumen de la divergencia del campo eléctrico, pero ahora integrado sobre el volumen. Y eso es lo mismo que 1 partido por epsilon 0, o si quieren como epsilon 0 una constante universal, ¿no es cierto? No cambia, la pueden pasar adentro de la integral. Y esto es lo mismo que la integral de rho de R partido por epsilon 0 de B. Y ahora pasen todas las integradas al lado izquierdo. Y esto es lo mismo que la divergencia del campo eléctrico menos rho partido por epsilon 0 integrado en el volumen tiene que ser igual a 0. Pasé este para acá y me quedó un 0 al lado derecho. Y este tiene que cumplirse para un volumen B. Ahora, la superficie que yo tomé aquí es arbitraria, esta que está acá. Y esta es la carga neta que está en el interior de esa superficie. Así que el S es completamente arbitrario, me lo doy yo. Si el S es arbitrario, el volumen que está aquí también es arbitrario. De hecho, el interior, en la región interior a esa superficie, este es el borde de esta. Y como este es arbitrario, este es arbitrario. Así que esta cuestión tiene que cumplirse para todo B, para todo volumen. Entonces, la única manera
que la integral de algo sea cero para cualquier volumen que yo tome aquí, es que el integrando sea cero. Si esto fuera cierto para un volumen particular, para una esfera, para un cono, yo no puedo decir que esto es cero. Pero si esta integral es cero para cualquier volumen que yo tome, el que se me antoje, entonces la única manera que esto sea así es que el integrando sea cero. Así que esta ecuación implica que la divergencia entonces del campo eléctrico menos ρ partido por epsilon 0 tiene que ser igual a cero. Es decir, la divergencia del campo eléctrico es lo mismo que la densidad de carga en el punto partido por epsilon 0. O como lo escribo en la notación vectorial, divergencia de E es lo mismo en el punto R, es la divergencia del campo eléctrico en el punto R, porque esto es una función. Lo estoy evaluando ahí en el punto R. Entonces es lo mismo que la densidad de carga en ese punto partido por epsilon 0. Y esto que está aquí se llama la forma diferencial de la ley de Gauss de la teoría electromagnética. ¿No? Así que, si ustedes quieren, tienen dos maneras de escribir la ley de Gauss. La forma integral de superficie del campo eléctrico punto dA es lo mismo que la carga neta en el interior de la superficie S partido por epsilon 0, o bien pueden decir que la divergencia del campo eléctrico en el punto R, donde están parados, donde están mirando, es lo mismo que la densidad de carga en ese punto partido por epsilon 0. Son la misma ecuación. Esto es una ecuación integral, esto es una ecuación diferencial. Y esta ley de Gauss es una de las ecuaciones de Maxwell. Hay 4 ecuaciones de Maxwell. Se supone que cuando terminemos este curso deberíamos conocer las 4 ecuaciones. Esta es la primera de ellas, la ley de Gauss. Esta es una de las leyes de la teoría electromagnética. Esta es la primera ecuación de Maxwell. Se llama la ley de Gauss. ¿Estamos de acuerdo? Es la misma ecuación, pero está escrita en forma integral o bien en forma diferencial. Y usé para eso entonces estos teoremas holográficos, usé el teorema de Gauss, ¿no es cierto?, del cálculo multivariable. Para hacer la transformación entonces de esta integral de superficie en una integral de volumen. Usé el teorema holográfico para el otro lado, pasé de la superficie al volumen. Eso. Para escribir todo esto como una integral de volumen. Los dos términos. Esto también es una integral de volumen. De hecho, este volumen y este volumen es el mismo. Así que ahí les presento oficialmente entonces la primera ecuación de Maxwell, la ley de Gauss. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Pizarra anterior. O sea, no la pizarra anterior, la que está al lado izquierdo. ¿Esa? Sí. Así que ahora conocen entonces la ley de Gauss de manera seria. Ahí está. Y es una pura ecuación. Esto que está aquí, esto
es un campo vectorial, la divergencia de un campo vectorial es un campo escalar. De hecho, dice que es igual a la densidad. ¿Se dan cuenta? De un campo escalar. Es una pura ecuación. Una sola ecuación escalar. Ahora, ¿cómo el campo eléctrico es un vector? Y tiene 3 componentes. Yo, si quiero calcular el campo eléctrico de una configuración, ¿no es cierto? Tengo una distribución de carga aquí, en el espacio, y obviamente me van a dar la densidad como función de la posición, y yo quiero calcular el campo eléctrico aquí. ¿Cómo lo calculo? ¿Cómo calculo el campo eléctrico en ese punto? Dado si me dan la densidad en R', por ejemplo. ¿Cómo calculo L en ese punto? Este es el R. Yo quiero calcular el campo eléctrico en ese punto debido a la configuración completa de carga que está situada en esta región. Estoy parado aquí y quiero calcular el campo eléctrico, si quiero calcular un vector que está, no sé, está apuntando en alguna parte, y ese vector es el campo eléctrico en ese punto. ¿Cómo calculo esa flecha en ese punto? Debido a esta distribución de carga que está aquí. ¿Cuál es L? Eso sería la integral del rho de con el dA. ¿Rho de quién? dA. Eso depende de la superficie. Esto es un volumen. Pensemos que es un Ya, volumen. de B entonces. Entonces, pero en realidad la densidad de carga en el punto R', ahí donde este R es la posición del elemento de volumen que está aquí adentro, en el interior del... Ese R, acá está el volumen. El R está puesto en algún punto ahí, en el interior del volumen, ¿no? Hay un cubito, si ustedes quieren, chiquitito, hay un dB. Y un elemento volumen ahí, dB', ahí. Sí. ¿Ya? Entonces, ¿qué más tengo que poner acá? dB. ¿Ya? dB', ¿no es cierto? Sí. ¿Ya? Y eso es partido en el módulo de R al cubo. Es R menos R'. Eso. R menos R'. Que esta es la distancia del elemento volumen a donde estoy observando. Y este vector es ese que está ahí, puede ser el vector R menos R', que está hecho al cubo. Y Y arriba esto, faltaría entonces el R menos R'. arriba, ¿no es cierto? Entonces lo que voy a hacer es que voy a colocarlo aquí primero y al final voy a colocar el dB. Entonces esto es R menos R' por dB'. ¿Y falta algo aquí o no? La K. El K, pues esto debe ser K veces, ¿no? Sí. K, y ρ por dB, ρ por dB' es dQ'. Entonces este por este es como dQ', y ese partido por uno de ellos es el R tongo, y te queda 1 al cuadrado nomás. R menos R' al cuadrado, que era el recuerdo de la ley de Coulomb, pero para una pura carga, ¿te das cuenta? Porque lo que hicimos fue tomar la ley de Coulomb y dividirla por la carga de prueba. Entonces se va una carga y queda una de ellas nomás. La ley de Coulomb tenía el producto de las cargas. Y esencialmente esa formulita de esto que está acá. Entonces, y esto es un vector. Entonces, esto en realidad son 3 integrales, una para cada componente. Entonces, para poder calcular
cada una de las componentes del campo eléctrico tengo que calcular las tres integrales. Separo este vector en la componente x menos x', y menos y', z menos z', y me hago las tres integrales de volumen. Es horrible el cálculo, ¿sí o no? Son tres integrales de volumen. Y con eso, después de una tarde agitada haciendo las integrales, me puedo calcular el campo eléctrico y sé que me puedo hacer las integrales. Entonces la pregunta es, ¿no habrá una manera más simple de hacer esta cuestión? O al menos utilizar información que conozca para simplificar el problema. ¿Se podrá hacer eso? Entonces, aquí es donde viene la noción de simetría. La noción de simetría. Por ejemplo, si mi distribución de carga que está aquí, que tiene la forma de una papa irregular, yo digo, ¿sabe qué? En realidad la papa es un volumen cargado, pero de una esfera perfecta. Tiene radio R, por ejemplo, y la densidad de carga no tiene por qué ser homogéneo, pero se distribuye de manera que para cada radio es constante en cada punto. Esto tiene simetría radial. O simplemente piensen que la esfera tiene carga distribuida homogéneamente, que es el caso más simple. Pensemos que tiene carga distribuida homogéneamente en su interior. Es una esfera cargada uniformemente, para fijar ideas. Me dan eso. Es una esfera de radio R y volumétrica. Esto tiene volumen y la carga está ahí en el interior, una esfera homogénea. Cargada homogéneamente. Si ustedes les dan esa información y se sabe, usted tiene una esfera de radio R que está cargada homogéneamente en su interior. ¿Qué me pueden decir del campo eléctrico? Por ejemplo, en el exterior, en algún punto R por aquí, o en algún punto R por acá. Es decir, si yo me paro aquí, en este punto, ¿hacia dónde está apuntando el campo eléctrico? En la dirección normal, ¿Normal a qué? a la superficie. ¿Cuál superficie? Depende de en el caso de la esfera sería hacia afuera de la esfera. ¿Ya? O sea, tú me dices, por este punto, esta es la esfera física, ¿sí? Esta es la realidad. Pero yo por aquí voy a pasar una esfera concéntrica, aquí, de este radio que está aquí, la voy a pasar por acá, ¿no? Para fijar la idea. Es una esfera, ¿eh? Y la normal a esta esfera concéntrica, a la esfera física, sería este vector que está aquí, ¿no? Entonces tú dices que el campo eléctrico apunta esta flecha que está aquí. Claro, ¿Y eso por qué? a mano derecha. Los otros dos están como por pegaditos, por decirlo así, a la superficie de la esfera. Pero, ¿podría ser el campo eléctrico esta flecha? ¿Podría apuntar en esa dirección? Creo que no.
Pero ¿por qué no o por qué sí? ¿Cuál es el argumento para decir eso? Porque si pongo una carga de prueba, por decirlo así, justo en ese punto, ¿Ya? va a ser repelida o atraída, dependiendo del campo eléctrico, hacia el centro de la esfera. Y entonces eso va a seguir la misma dirección que el radio. ¿Ya? ¿Y por qué? ¿Por qué tiene que pasar eso? Mm. ¿Por qué no podría apuntar para acá o hacia abajo? ¿No es porque sigue la forma circular de la partícula en este caso? No, la partícula no se está moviendo en un círculo. Lo que tengo aquí es una esfera de radio R grande, o sea, una esfera de radio R que yo medí que pasa por ese punto. Pero no es que la partícula esté orbitando aquí, la partícula está puesta aquí, ¿cierto? De hecho, ni siquiera necesito poner una partícula. Lo único que quiero determinar es el campo eléctrico en ese punto. Nada más. Ahora, para probarlo, esto es lo que, como tú dices, pongo una carga de prueba aquí, ¿o no? Y me pregunto hacia dónde se mueve. ¿Se moverá hacia allá, se moverá hacia acá o se moverá hacia acá? ¿A dónde se mueve para saber la dirección del campo eléctrico? Recuerden que el campo eléctrico era la fuerza partida por la carga, ¿sí o no? Por lo tanto, la fuerza eléctrica es QSL, es decir, la fuerza eléctrica es proporcional al campo eléctrico. Si la carga de prueba es positiva, como dijimos que la vamos a tomar siempre, entonces el F es siempre paralelo al E. Por lo tanto, en la dirección en que se mueve la carga de prueba, me da la dirección del campo eléctrico, porque son los vectores paralelos. Entonces, si yo pongo una carga de prueba ahí y sé que se mueve o acelera, porque además esto es lo mismo que la masa por la aceleración, entonces la aceleración, la fuerza y el campo eléctrico, como carga de prueba positiva, son todos paralelos. Así que si pongo aquí y esta cuestión acelera para allá, entonces el campo eléctrico tiene que estar para allá, por esta equivalencia de estas tres cosas que están aquí. Pero ¿cómo sé que se mueve? ¿Cuál es el argumento para decidir si se mueve para allá, para acá o para acá? Por la ley de Coulomb, ¿Mm? o sea, por la ley de Coulomb, creo yo, y los planos paralelos se hace cero, los vectores. O sea, se puede pensar que el vector al cual usted se refiere es cero, ¿o no? No interviene en las direcciones de las cargas. A ver. Por ejemplo, yo podría poner un plano aquí, ¿sí o no? Un plano. Voy a poner un plano aquí, ahí está el punto P, ese, ahí está el punto P. Y ahora ese plano va a cortar a la esfera aquí por la mitad. Entonces, pues si aquí está este es el plano que corta esta cuestión aquí, y hay un pedazo de la esfera que está arriba, ¿sí? No sé cómo dibujarlo. Está aquí arriba y la otra está aquí abajo, ¿no? Y si lo miro de lado este plano, aquí está el punto P, entonces la parte de arriba de la esfera debe generar un campo eléctrico que apuntará para alguna parte. Digamos, uno puede hacer el resultado completo de esto, no sé, pues tiene que ser una flecha para allá. Y tiene que ser hacia abajo, ¿estamos de acuerdo, no? El campo producido por esta mitad que está aquí. Llamémosle, La, este con es la otra el mitad 1, se anularía. esto sería el campo 1. Este es el campo total producido por la parte de arriba, ¿sí? Y claramente esta cuestión tiene que moverse hacia abajo. Tiene una componente hacia abajo. Ahora, le llamo 2 a la parte de abajo ahora de la esfera. La parte de abajo tiene que producir ahora un campo, ¿no es cierto? Aquí.
este L1, tiene que producir un campo hacia arriba. Y por simetría, dado que lo que pasa aquí es exactamente lo que pasa acá, el campo eléctrico generado por la parte de abajo ahora debería ser simétrica respecto a este plano, ¿sí o no? Es decir, si este era un ángulo alfa aquí, el campo 2 también tiene que tener un ángulo alfa. Es decir, si este es alfa, ese debería ser alfa por simetría, ¿no? ¿Estamos de acuerdo con eso, no? Sí, profe. Y ahora, ¿qué va a pasar? Cuando pongo las dos cosas juntas, entonces el campo eléctrico total que ve aquí es la suma de estos dos vectores. Y cuando sume, esto lo puedo componer en una componente así, así, y dos para allá, ¿o no? Que son las componentes de uno en esta dirección y en esta dirección. Claramente, esta componente de aquí se va con esa que está allá, porque son iguales, y lo único que queda son las componentes a lo largo de este plano. Que de hecho, si pongo un origen aquí, esta es la dirección radial, ¿o no? Entonces, debido a la simetría que existe entre el punto de observación, que es este punto B que estoy mirando, y la distribución de carga alrededor de este plano, que es imaginario que estoy mirando aquí, hay tanta carga arriba como abajo, ¿se dan cuenta, no? Y eso hace que esto sea simétrico respecto a este plano. Y la simetría hace que estos entonces dos vectores que están aquí se mueran y lo único que queda tiene que ser un campo total a lo largo de la dirección real. Este se muere y este se muere, ¿se dan cuenta? Y tiene que ser esta dirección claramente en la dirección radial. Ahora puedo tomar el punto acá y hacen el mismo ejercicio, pero dividen la cuestión ahora en esta mitad y esta otra mitad. Ahora, no hay ninguna diferencia física entre hacer esto aquí o hacer esto que está allá, porque como la esfera es uniforme, yo si roto alrededor de un objeto uniforme, de hecho no me doy cuenta ni siquiera que roté. O sea, si a mí me ponen aquí enfrente una esfera de radio 1 metro, por ejemplo, y la pintan, y una esfera perfecta, y la pintan blanca así, entera, me tapan los ojos y ahora yo me derrotan la esfera en un ángulo de 90 grados y luego me sacan el pañuelo del ojo, ¿voy a ver alguna diferencia? ¿Me doy cuenta si la esfera rotó o no? No. No tengo cómo. Ahora, que rote la esfera es lo mismo que no deje la esfera fija y rote yo, pues. Es exactamente lo mismo, ¿no? Quedarme fijo yo o que me rote la esfera, equivalente a que deje fija la esfera y rote yo en el mismo ángulo. Entonces no tengo cómo decidir si lo que estoy haciendo aquí es distinto a lo que está acá. De hecho veo lo mismo. Entonces esto tiene invariancia de rotaciones alrededor del centro de la esfera. Y puedo repetir el cálculo de nuevo alrededor de un plano ahora que pasa por aquí, que es el plano este que está acá. Y hay tanta carga a un lado como al otro. Me paro acá y hago el mismo procedimiento. Entonces no importa dónde me pare, siempre el campo eléctrico debería apuntar en la dirección radial, ¿no es cierto?, al centro de la esfera en coordenadas esféricas, si ustedes quieren. Le pongo un sistema de coordenadas ahí cartesiano y fijo el θ, el φ y el r, el campo eléctrico siempre debería estar apuntando en la dirección radial, independientemente de donde yo me pare alrededor de la esfera. Así que la simetría de la distribución de carga me da mucha información. Me dice que para este caso, el campo eléctrico entonces tiene que ser su magnitud, ¿no es cierto? La magnitud en ese punto donde estoy parado. De hecho, esto debe depender de los ángulos o no. Si miro coordenadas esféricas, la magnitud, este largo, cambia si yo me paro acá.
sea, si miro aquí, el campo eléctrico debería, lo parto por la mitad y debería estar así. Si me paro acá, tomo esto a la mitad y el campo eléctrico debe ser radial, ¿no? Ahora, el largo de este y el largo de este, cuando estoy parado sobre el mismo radio, una esfera concéntrica de radio R, ¿cómo es el largo de ese con el largo de ese con el largo de ese? ¿Pueden ser distintos? Son iguales. Deberían ser iguales, ¿o no? Cuando me muevo sobre la superficie de esta esfera concéntrica de radio R. La dirección cambió. La dirección del vector cambió, pero el largo, la longitud de esto, si acá yo sentía un campo eléctrico o una fuerza eléctrica, no sé, de 2 newton, cuando camine y me pare acá, la fuerza que voy a sentir cambió de dirección, pero la intensidad es la misma, 2 newton, 2 newton, 2 newton. Entonces, el campo eléctrico no depende de los ángulos, no depende de la orientación angular, la magnitud del campo eléctrico no depende de la orientación angular. Lo único que puede depender es del radio de la esfera. Es decir, ahora cuando me cambie de radio, me cambie de esfera, y me pare en una esfera mayor, ahí me puedo dar cuenta que la magnitud puede crecer, por ejemplo. Entonces, el campo eléctrico debería depender del puro radio y no de los ángulos. Y ahora, ¿en qué dirección está apuntando el campo eléctrico? Bueno, tiene que estar apuntando en la dirección radial, que es el vector R de Tongo que está dado aquí en cada punto que es normal a la esfera. Me paro en un punto, el R de Tongo en la dirección radial unitaria normal a la esfera que estoy considerando concéntrica, a la esfera física que estaba aquí de radio R mayúscula. Entonces la simetría me da mucha información. Me dice que el campo eléctrico entonces no tiene cualquier estructura, no es arbitrario. El campo eléctrico tiene que tener una magnitud que solamente depende del radio y tiene que estar multiplicado por un vector unitario, que es el vector unitario, ¿no es cierto?, perpendicular a la esfera. Este retongo es normal a la esfera. Inicialmente, el campo eléctrico de alguna configuración arbitraria de carga, ¿no es cierto?, de cualquier configuración, tiene que tener 3 componentes. Por lo tanto, para poder conocer el campo eléctrico, necesito conocer cada una de estas componentes. Tengo 3 incógnitas en principio. Pero cuando incorporo esta palabra que es simetría, es decir, la distribución de carga es altamente simétrica, entonces, por ejemplo, para el caso de esta esfera de radio R, ¿no es cierto?, cargada uniformemente, después de todo este análisis dijimos que el campo eléctrico entonces era este vector que está acá. Entonces la pregunta es, ¿cuántas incógnitas tiene este vector? ¿Tres? Ya, pero tú, tal como está aquí, ¿qué conoces de este objeto? ¿Qué conoces y qué no conoces? ¿Cómo del objeto? No entiendo. Del No vector. conozco la forma del R. ¿Cuál es el R, de hecho? O sea, lo que tendríamos primero es la superficie de la esfera para definir el campo eléctrico, ¿no? Ya, estoy parado acá a una distancia de R grande. La física, el objeto cargado está aquí adentro, ¿no? La esfera de radio R, R mayúscula. Esta que está aquí. Acá está la carga. Esta superficie que yo estoy tomando, una superficie imaginaria, ¿no es cierto?
Y lo único que dijimos en todo este cuento era que si yo me paraba aquí en algún punto, ¿no es cierto? Cualquiera, en esta esferita, me paro aquí, el campo eléctrico tenía que ser normal, ¿no es cierto? A la esfera, esto está en la dirección radial. Eso fue el tema y todo el análisis que vimos, era radial. Además, a un R fijo, un R chico fijo, cuando yo camine sobre esta esfera, entonces los largos de este vector S, S y S son iguales. Es decir, el largo de este vector, o la intensidad de campo eléctrico, no depende de las coordenadas angulares. Si yo pongo un sistema de coordenadas aquí, debería describir esto en términos de un vector aquí que ahí, debería tener un ángulo θ, debería tener un ángulo φ, y debería tener ángulo r, ¿no? El radio r. Entonces, cuando yo camino y cambio el ángulo θ, bajo o me doy la vuelta y cambio el ángulo φ, entonces el campo eléctrico no debería cambiar mientras camine sobre la superficie, ¿sí? Entonces, en principio, uno podría decir, mire, el campo eléctrico tiene que ser su magnitud, que es el largo de este vector, y en principio ese vector debería depender del radio, de θ y de φ, de las tres coordenadas en coordenadas, ¿cómo se llama?, esféricas. Y la dirección de esto es la normal unitaria a la esfera. Ahora, cuando camino sobre la superficie, me doy cuenta que la intensidad no cambia, porque la simetría del problema, es decir, mirar la esfera de aquí, o mirar la esfera de acá, o mirar la esfera de acá, es exactamente lo mismo, porque no me doy cuenta de que rotea alrededor de la esfera. Y por lo tanto, la intensidad en cualquiera de estos puntos es la misma. Así que esto no puede depender del ángulo θ y tampoco puede depender del ángulo φ. Así que la única posibilidad que le queda para que esto sea invariante bajo rotaciones, es que esta cosa solamente dependa del radio de la esfera. Cuando me cambie de radio, me cambie a otra esfera, entonces claramente la intensidad podría ser distinta. Sobre esta esfera, la intensidad podría ser un poquito menor. Pero la dirección sigue siendo el vector R tongo. Y R tongo es la normal a la esfera. ¿Y cuál es ese vector en coordenada esférica? De hecho, es la normal unitaria a la esfera, ¿no es cierto? La normal unitaria a la esfera. ¿Y cuál es este vector en coordenada esférica? ¿Lo R conocen? partido el módulo de R. Ya, R partido por el módulo de R, ¿no? De hecho, esto debería ser el radio, ¿no? El módulo de R es el radio de la esfera. ¿Y ese vector que está ahí cuál es? En coordenada esférica. ¿Cuál es el vector R? En coordenada esférica. R seno phi coseno teta. No, es seno teta, coseno phi. El R seno teta, cuando hago el radio aquí, esta es teta, la proyección de este tipo aquí abajo es la misma proyección de esta, este es el eje Z. Este que está aquí, estos son 90 grados. Este que está aquí vale R seno de teta. Este que está aquí vale R coseno de teta. Y ese que está abajo es este que está aquí. Y esa, luego, esta hace un ángulo phi. Entonces proyecto esta la proyecto en el eje X con coseno, y esta la proyecto en el eje Y con el seno del ángulo, que es esta componente que está aquí. Este es seno de esta. Entonces R seno de teta
por coseno de phi, que es esta proyección, que es la componente X, luego es R seno de teta, por seno de phi, que es esta que está aquí, que está enfrente del ángulo. Y la componente Z, que es la altura, es esta que está acá, y esa es R por coseno de teta, porque aquí está los 90 grados. Así que esta que está aquí es R coseno de teta. Y todo eso está multiplicado por 1 sobre R, porque está ahí por la norma. Entonces, factorizan por R, se cancela todo esto. Entonces el R tongo es siempre seno de teta, coseno de phi, seno de teta, seno de phi, coseno de teta. Y ese vector lo conocen, porque conocen las coordenadas, van a parametrizar la esfera con estas coordenadas esféricas. Y el R es ese que está ahí. De hecho, la norma es todo esto al cuadrado, más esto al cuadrado, más esto al cuadrado, y vale 1. Así que este vector, entonces, que depende de teta y phi, lo conocen, es ese que está ahí. Lo conozco completamente. Que es el vector que me dice la dirección del vector unitario, dependiendo de en qué coordenada estoy parado sobre la esfera. Las coordenadas, obviamente, dependen de las coordenadas, depende de las coordenadas angulares. El R es constante, así que es lo mismo. Y como un unitario es este que está acá. Así que ese vector lo conozco completamente. Esto no es una incógnita, esto lo conozco. Lo que no conozco es cuál es la intensidad del campo eléctrico, es decir, la longitud de esta cuestión, en cada punto no la conozco. Y por lo tanto, inicialmente el campo eléctrico tenía 3 componentes. Tenía una componente X, tenía una componente Y y tenía una componente Z. ¿Cierto? Este era el vector campo eléctrico asociado a esta distribución de carga que está aquí. Así que siempre parto con 3 incógnitas. Para poder determinar el campo eléctrico necesito 3 funciones, esas que están ahí. Pero ahora vino la palabra simetría. La simetría de la distribución de carga, y me permitió hacer este análisis en el cual dedujimos que en realidad el campo eléctrico tenía que estar siempre apuntando en la dirección radial, y por lo tanto la conozco, pero lo que no sé es cuál es el valor del campo eléctrico sobre la superficie. Esta no la conozco. Esa que está ahí es una incógnita. Entonces, de los 3 perritos que no conocía, ahora conozco 2 de ellos, porque este vector lo conozco, y lo que no conozco es la norma. Por lo tanto, tengo una pura incógnita. De 3 incógnitas, de 3 preguntas, ¿no es cierto? Tenía 3 preguntas aquí. La simetría la redujo a una sola, que es esta que está acá. ¿Se dan cuenta? Entonces, la simetría de la distribución de carga es súper importante, porque me permite reducir el número de incógnitas iniciales. Ahora, si esto tiene una pura incógnita, ¿cuántas ecuaciones necesito para determinar esa incógnita? Una. Una. Entonces, ¿qué ecuación podría utilizar para determinar esa incógnita? ¿Cuál ecuación? de campo. Esto es un programa de dibujo. Me cayó el mouse. ¿Qué ley estábamos viendo al comienzo de la clase? Gauss. La ley de Gauss, ¿no es cierto? ¿Cuál es la ley de Gauss? Era, voy a escribir la forma integral. La integral de E punto de A sobre la superficie S tiene que ser la carga neta partido por epsilon 0. Y esa carga neta dijimos que dependía de la superficie S. Y esto es una ecuación. Una ecuación.
Una ecuación escalar, pues esto es un producto punto, ¿cierto? Esto es un producto punto. Entonces tengo una ecuación y una ecuación permite determinar una incógnita. Entonces puedo utilizar esta ecuación que tengo a mi disposición ahora, que es la ley de Gauss, para determinar la incógnita que queda una vez que uno utiliza la simetría de la distribución de carga. Es decir, esencialmente la ley de Gauss que está aquí debería poder determinar la magnitud del campo eléctrico. ¿Se dan cuenta? Porque la dirección del campo eléctrico la conozco porque dije que tenía que ser normal a la esfera. Así que tiene que ser esa dirección, pero el largo de esto no lo conozco. Y por lo tanto, puedo utilizar una ecuación para una incógnita y resolver el problema. Es decir, la ley de Gauss me debería poder determinar esta incógnita que está aquí y con eso determinar el vector E completamente, tanto en su dirección como en su magnitud. Acá la simetría lo que hizo es determinar la dirección del vector, pero no la magnitud. Así que mientras la simetría me pueda matar 2 grados de libertad, o me pueda determinar, mejor dicho, 2 grados de libertad, o 2 componentes del campo eléctrico, la tercera, la que queda, entonces siempre la puedo determinar mediante una sola ecuación, y como tengo la ley de Gauss, siempre la puedo aplicar. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, la idea es que la simetría, o mejor dicho, alta simetría, porque no solo simetría, es alta simetría, necesito que sea lo suficientemente simétrico para poder determinar 2 componentes del campo, para que me quede una sola. Entonces, aquí, entre comillas, la alta simetría más la ley de Gauss, que me determina la componente que queda, entonces determinan completamente el campo eléctrico. Aquí determinan E completamente. ¿Se dan cuenta? Así que en vez de utilizar esta formulita horrible para el campo eléctrico, que ya no me acuerdo dónde la dejé, estaba acá, esa que estaba ahí, y hacerme las 3 integrales, que es un cálculo más o menos pesado, lo que hago es cuando tengo situaciones de muy alta simetría, la simetría del problema determina 2 de las componentes y queda una sola dando vuelta. Y esa la determino utilizando una ecuación que es la ley de Gauss. Y así me evito o me bypaseo el cálculo de esas 3 integrales horribles. ¿Se dan cuenta, no? Esa es la idea. Entonces, como ejemplo, vamos a utilizar, voy a hacerlo corto porque no quiero utilizarme todas las 3 horas de clase porque si no es cansador esta cuestión. Les voy a dejar propuesto de tarea esto. Ejemplo 1, tienen un cascarón esférico. Cascarón esférico. Entonces tienen una superficie esférica. ¿No? Una superficie esférica aquí, de radio R mayúscula. Y esto tiene un sigma. Por lo tanto, hay carga por unidad de área que está distribuida sobre la superficie. El sigma, acuérdense que era Coulomb por metro cuadrado, densidad de carga superficial. Cascarón esférico cargado uniformemente. Pregunta, ¿cuál es el campo eléctrico de este cascarón?
en todas partes del espacio. Es decir, adentro del cascarón y afuera del cascarón. ¿Qué pasa ahora si en vez de que el cascarón sea un cascarón, sino que es una bola de estas de sólida? Y tiene carga ahora no solo sobre la superficie, sino que ahora este gallo de aquí tiene un ρ, tiene una densidad constante. Le vamos a llamar sigma cero constante, y este tiene un ρ cero constante. Para fijar idea. Y ahora hay carga tanto en la superficie como en el volumen, como en el interior. Acá hay coulomb por metro cúbico, aquí hay coulomb por metro cuadrado. Esto es esfera sólida cargada uniformemente. ¿Cómo utilizan esta idea de simetría más la ley de Gauss para determinar el campo eléctrico en todas las regiones del espacio, es decir, afuera y adentro?